Ok, entonces, bueno, de la parte de los psicoestimulantes, en este artículo que hace una revisión, ya empiezan a considerar la Coca-Cola, ¿no? Como un estimulante. Este era como que el letrero original. Y bueno, pues sí, que inclusive era como una especie de remedio, ¿no? Para dolor de cabeza, para la neuralgia. Ya se utilizaba para la histeria y la melancolía, ¿no? Entonces era Coca-Cola con cocaína, el extracto de la hoja Ajá. y Era nuez de cola, y también, ajá, y le o sea, ponían nuez de cola y la hoja de coca. exactamente, exactamente, doctor, sí. Y, y entonces, bueno, pues este es el remedio para todo aquel mal ahí, Como el mezcal, ¿no? Para todo mal. exactamente. Y bueno, pues este letrero me pareció bastante interesante. La verdad desconozco en qué momento habrán eliminado ya la cocaína del... Y claro, el cambio por cafeína, ¿no? Que parece ser que fue el movimiento que hizo la industria. Pero bueno, entonces aquí pues podemos Sí, observar que... Sí, Doc, dígame. sí, sí, te digo que el más, había uno que se llama Viño Mariani, que era también italiano, era un vino con coca, con hoja de coca macerada y se destilaba igual que el vino, y era también como tonificante, igual que hicieron con la Coca-Cola. Empieza así y después, por ejemplo, este Pembertoni se lo compra la patente y se lanza como una empresa de tonificantes y ahorita es una de las empresas más poderosas del mundo, ¿no? Ah, así, Sí, pues... está interesante la Sí, historia. sí, sí, la parte histórica de la cuestión psicoestimulante viene desde cualquier parte del mundo y desde muy atrás en la historia. Sí, claro. Este es de los incas, ¿no? Ya el estimulante que lo usaban para el soroche o mal de altura, eso es clásica, ¿no? De hecho, Pizarro, cuando se da cuenta de que los indígenas, que los naturales de allá del Imperio del Perú aguantaban más, les daba hojas de coca para que trabajaran más en las minas. Ya ve Sí, ¿no? la fichita que era Pizarro, ¿no? No, pues sí, sí, sí. Y ahorita, como bien lo sabe, no se ve a nadie en la construcción sin su Coca-Cola aún, aunque no tenga Con ya Pepsi, ¿no? sí, con su Pepsi y todo esto. Entonces, sí, siempre ha sido necesario. No traigo el dato ahorita que lo comentó, pero en Asia hay unas como semillas que traen la sustancia activa sería la catinona. Ah, la cat Se se llama la hoja llama de cat. exactamente, pero sí, la hoja de cat. Y entonces también la mascan y tiene un efecto, pues teóricamente muy potente. Sí, Sí, entonces, bueno, realmente podemos decir que ha estado en la historia. Hay un debate que ya no profundicé, pero traigo un elemento, igual ahorita cuando llegue al punto también lo comentamos, ya sabe, el debate como de la utilización de los psicoestimulantes fuera del uso médico. claro. Está, está agarrando potencia ese debate. Sí, porque los hacen como si Entonces, bueno, fueran precursores de la cognición, ¿no? Como si te hicieran más inteligente. para uso, el debate está en, bueno, ahorita le presento el artículo, empieza a agarrar una forma interesante, así, bueno, entonces si sí funcionan, pues habría que dárselos a todos, Ajá. O sea, puedes tú porque si no decir, ah, pues estarías yo en quiero usar desventaja. mejor mi cognición y compro esa madre, ¿no? Sí, 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 ese es como que ahorita el hit y claramente en población médica, de pregrado, ¿no? En preparación, Y lo mucho usan consumo de... muchos Entonces, internos. aquí traigo esta imagen, cuando empiezo a realizar la búsqueda también dentro de lo que es los psicoestimulantes, no hay muchísima información muy, muy actualizada, inclusive este, me pareció agradable que sigue la investigación aún que el COVID ha tomado bastante,
eh, como que bastante atención del grupo científico, de los científicos, pero de lo que es psicoestimulantes se sigue trabajando. En esta imagen, que es un modelo un poquito simplificado del transportador de dopamina, del lado izquierdo se ve la molécula de dopamina y su lugar de, pues tanto de anclaje como de transformación para inhibir el, Es la liberación de el sitio dopamina, de ¿no? unión. Pues sí, 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 el sitio de unión. Y bueno, aquí del lado derecho está la cocaína. Entonces la cocaína tiene el mismo sitio de unión, sin embargo, la cocaína se queda, por decirlo así, anclada. Entonces eso hace que no pase la dopamina de regreso y que se continúe liberando la dopamina. Ese sería como que el gran efecto aquí de entre uno y otro, ¿no? Y hablando de un psicoestimulante, pues podemos decir que la cocaína es de lo más potente. En esta imagen ya estructural, podemos ver todas las moléculas y cómo comparten ciertos componentes bueno, tanto del anillo como del grupo amino. Y bueno, y que dependiendo de la complejidad, inclusive de la estructura, podemos ver también los efectos, ¿no? La de la cocaína tiene un poquito más de, pues de enlaces. Probablemente eso también influye, ¿no? En su como que anclaje en el sitio activo. Y bueno, aquí está la metanfetamina, de este lado, la anfetamina, y bueno, pues muy similares todas estas estructuras de psicoestimulantes y la diferencia que hay, ¿no? Y también hay otras sustancias que, bueno, tienen esta fusión con el receptor o transportador también, pero bueno, no son de abuso, ¿no? Como estas otras. Esta imagen es interesante porque viene todos los neurotransmisores que pueden participar, ¿no? Desde la dopamina, la norepinefrina, el cuadrito azul sería la anfetamina, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos como púrpuras, que son círculos, bueno, hemicírculos conectados con el canal, sería el transportador de dopamina. Y podemos ver, por ejemplo, que la anfetamina por aquí también entra y también puede trabajar con el de norepinefrina. Entonces, bueno, pues aquí hay un doble efecto estimulante, ¿no? Por ejemplo, la anfetamina. El metilfenidato es el cuadrito rosa. El cuadrito rosa del metilfenidato, más que pasar a través del canal en este esquema, lo que ilustran es como que bloquea la, el paso de la dopamina aquí como en este transportador. Y también bloquea el paso de la noradrenalina. Bueno, pero norepinefrina. Entonces, este sería como el efecto del metilfenidato. Igual en presináptico. Y bueno, pues hay otras muchas reacciones que se producen aquí, ¿no? Incluyendo pues también la serotonina. Imaginándonos aquí una combinación, floxetina metilfenidato, por ejemplo, ¿no? Para poder observar, habría liberación de serotonina e inhibición del regreso de la dopamina, lo que puede potenciar diversos efectos, tanto anímicos como estimulantes, enteatógenos. Entonces, todo esto, me parece que este esquema aunque se ve saturado, es bastante ilustrativo de todo lo que pasa a nivel sináptico. Voy a poner esta siguiente diapositiva. Del lado izquierdo está las estructuras anatómicas, o bueno, neuroanatómicas, que están involucradas a nivel de déficit de atención. Y bueno, teóricamente aquí trabajaría lo que sería el metilfenidato, ¿no? Hay una conexión frontoparietal, hay una conexión frontoestriada y una frontocerebelar. Entonces aquí podríamos inclusive inferir los patrones Aguántame conductuales tantito. de los niños. Claro, doctor.
el transportador de dopamina y de noradrenalina, como es en todos los estimulantes de tipo anfetamínico, y también favorece el vaciamiento de las vesículas sinápticas, que estaba en el esquema muy bien representado. Sí, sí tiene múltiples efectos. Aquí este cuadro fue interesante porque pues no vienen los puros estimulantes, por decirlo así, médicos, y se pueden ver estos efectos, ¿no? Pensando en una combinación ISRS, metilfenidato, por ahí he escuchado la combinación, un dual junto con Vivance, ¿no? Como una bastante potente, claramente, pues todos los efectos que estaríamos encontrando, ¿no? Triple efecto, por decirlo así, tanto la parte dual como el efecto de la dexanfetamina, ¿no? Pero bueno, entonces aquí está todas las opciones. En este esquema ya neuroanatómico, eh, son estas conexiones de las diferentes estructuras que, bueno, igual hablan de todas las capacidades que pueden estar alteradas en un déficit de atención, que no necesariamente son observables con imagen o inclusive electroencefalográficamente, pero que sí son observables conductualmente y explicadas por todos estos circuitos, ¿no? Digamos, el síndrome del niño torpe, el déficit de atención con lentitud cognitiva, la hiperquinesia, el thrill seeking, ¿no? Todas estas estructuras estarían produciendo cada una de estas manifestaciones clínicas. Entonces, bueno, cuando utilizamos estos medicamentos, estamos trabajando bueno, con todo el cerebro, pero con partes muy bien identificadas que nos permiten observar clínicamente, ¿no? Por ejemplo, si habláramos ya no del metilfenidato y habláramos de la cocaína, pues esta estaría activando el sistema límbico, ¿no? Como que el área de recompensa, además de estas áreas también. Entonces, y la amígdala, por supuesto. Entonces, ahí será como que esta diferenciación entre los psicoestimulantes que queremos efectos más, eh, pues sí, procognitivos o inclusive laborales o de desempeño, y los estimulantes que producirían solamente estos efectos lúdicos o efectos de placer o también afectivos. Y también influye mucho la vida media de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, el metilfenidato, aunque tiene una Totalmente. vida media corta, lo puedes dar cada 4 horas. Y, por ejemplo, la cocaína, su vida media es hasta de 1.5 horas o menos. Es el efecto duradero, el efecto de que te da esta activación del sistema, pues del circuito de recompensa, núcleo accumbens, tegmental ventral, tálamo lateral, etcétera. Lo que te da es ese espacio como en poco tiempo, alta liberación dopaminérgica, a diferencia del metilfenidato y otros estimulantes de uso médico, que es como más gradual, ¿no? Te da una meseta y eso evita que tengas esta sensación como de rush que dicen los adictos, ¿no? El subidón, pues, que les da así como de mucha intensidad y después la caída. Entonces, es menos intenso el metilfenidato a nivel de liberación dopaminérgica mesolímbica y mayor mesocortical, por eso es que se prefieren. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con el punto. Inclusive, aunque llegue la persona a intentar abusar, como bien ahorita lo vamos a comentar, del uso del metilfenidato, ya sea purificándolo, o bueno, lavándolo para obtener la sustancia e inhalándolo, aún así no alcanzan la gran velocidad de la cocaína. Entonces sigue siendo, por decirlo así, más seguro, aunque sí. Bueno, es que bien lo dice usted, doctor, no es comparable. La cocaína tiene este gran subidón, este rush. Ujú. Y bueno, aquí en esta otra imagen del lado derecho podemos ver, igual está el metilfenidato y también está lo que sería la anfetamina, ¿no? Bueno, aquí tendré que regresar. El rosa es el metilfenidato y el azul es la anfetamina, efectivamente. Entonces, bueno, realmente aquí, y esto es como uno de los grandes argumentos a favor del uso de estos fármacos,
producen neurogénesis. Tienen como que todas estas segundo precursores que permiten no solamente como una activación de dopamina, sino que también esta activación permite el crecimiento neuronal. Entonces, por eso se ha considerado que son seguros en sus usos clínicos. Digamos que ahí estaría como que el gran argumento, el más potente. Y bueno, todos estos segundos mensajeros se han estudiado y se conocen. Aunque bueno, sí, todavía dentro del estudio de estos medicamentos eh, se recomienda seguir conociendo qué otros efectos pueden llegar a tener, ¿no? Pero bueno, de entrada son efectos positivos dentro de las dosis adecuadas. Aquí este artículo también bastante interesante de Nature, muy reciente, y aquí ya se puede observar toda la estructura del transportador de dopamina. Está bastante interesante. Utilizan modelos de la drosofila, pero que hay como que cierta compatibilidad al final del día con el de los grandes mamíferos. Y bueno, es muy interesante poder observar toda esta cuestión farmacológica del en este caso, de la dopamina, la anfetamina, y bueno, también viene otra sustancia, el DCP, y por ahí ahorita voy a presentar la cocaína. Entonces, básicamente, ¿no? Aquí está cómo va entrando a su sitio de acción, cómo se acopla perfectamente, cambia la estructura del transportador y queda muy bien con la dopamina. Inclusive al utilizar ya de este lado la anfetamina y la metanfetamina, son bastante similares el comportamiento de, de unión al transportador, ¿no? Trabajan casi con la misma velocidad. Y bueno, y aquí en esta curva, comparando con la dopamina, bueno, es bastante similar cómo funcionan uno y otro. Ahorita lo interesante también va a ser bueno, el detalle aquí, no puse la cocaína, pero la cocaína realmente tendría otro tiempo de constante disociación. Estaría más tiempo ligada al transportador de dopamina. Esa sería como que la gran diferencia. Y bueno, el artículo es interesante porque presenta todas las cualidades de este transportador y cómo ya se conoce bastante bien, lo que probablemente se traduzca en pues mejores dianas, ¿no? En un futuro. Este estudio es un estudio clásico. Bueno, es reportado en el 2003, aunque parece ser que la investigación es previa. Son de privación de sueño en soldados norteamericanos. No cualquier soldado, sino pilotos. Y bueno, se utiliza la dexedrina y podemos observar que se mantienen de manera significativa más horas despiertos y con mejor potencial de respuesta en todos los test en comparación con el placebo, aún después de 2 días. Entonces, bastante interesante el funcionamiento de la dexedrina, por ejemplo, aquí. Y en esta otra gráfica, se comparan niños con TDA y niños que no tienen, digamos, TDA clínico. Se les da de anfetamina y placebo, y por ejemplo, la actividad motora en ambos disminuye. En los niños con TDA es bastante relevante la disminución de la actividad motora o la hiperquinesia. Y a nivel como por ejemplo de esta respuesta de los niños, ¿no? En los tests de memoria, etcétera. Los niños que no tienen TDA también tienen una mejora y los niños con déficit de atención de igual forma. Entonces, este es como que también un artículo importante donde se puede observar que sí hay, pues,
una utilidad importante no solamente clínica, o bueno, al menos eficacia de lo que sería, en este caso, la de anfetamina. Y aquí, por ejemplo, puse este cuadrito que en el artículo no solamente hacen la revisión de artículos científicos, sino que también hicieron una revisión en foros de Internet. Y entonces en el foro de Internet se está hablando mucho de qué es el metilfenidato, qué te produce, ¿no? Como, digamos, preguntas que no le hacen a los médicos y que ahí entre personas que los toman por indicación se contestan. Entonces, por ejemplo, aquí la persona dice, mira, la dosis terapéutica es de 60 miligramos. Yo nunca he tomado más de 40 miligramos, pero basado en experiencias de otros que las han tomado, yo te recomiendo, pero esto es una persona de un foro de internet, ¿no? No profesional. Yo te recomiendo esta posología. Un pequeño aumento en la motivación de 10 a 15 miligramos. Un estado bueno para divertirte en el club, o así, God Club Boost, de 20 a 40 miligramos, y dice, agrégale 2 tragos y estás excelente, ¿no? Y luego dice, la tercera sería highway speed, o sea, a toda velocidad, 60, 80 miligramos. Si tomas eso, vas a empezar a limpiar el bar, antes de que cierren, ¿no? O sea, vas a andar con todo. Y tweak it out, ¿no? Que sería como fuera de control, de 100 a 120 miligramos no recomendado. Ya estaríamos hablando muy probablemente ya estuve buscando lo que significaba tweak it out en el slang, y era como una especie de estado tóxico, maniatiforme, ¿no? Por psicoestimulantes. Y y bueno, pues bastante interesante cómo, pues podríamos decir que no solamente la cocaína es algo del conocimiento general de la población, sino que también los psicoestimulantes clínicos o médicos también son de conocimiento general, y hay posologías ahí, pues, de personas, ¿no? Por decirlo. En este cuadro, que es de Donald Hebb, estamos hablando de 1955, ya cuando estos primeros estudios con personal militar, es bastante conocido también las utilizaciones que realizaban dentro, bueno, fue posterior a la Guerra Mundial, ¿no? Los soldados japoneses, etcétera. Y aquí ellos empezaron a poner como esta curva donde la dosis, aunque ellos en ese momento no tenían catalogada bien cuánto sería, tiene una respuesta óptima, y después si seguimos consumiendo los psicoestimulantes, en este caso las anfetaminas, hay ansiedad, ya no hay efectos procognitivos y hay una alteración emocional, claramente, ¿no? Entonces, aquí como que la idea sería mantenerse en este punto de respuesta óptima para poder lograr el aprendizaje. Estábamos hablando de 1950, cuando todavía estaban midiendo la utilización. Ya en el artículo que estamos ahorita revisando, 2017, ya hay un continuum, pues un poquito más, bueno, bastante más elaborado. Entonces, bueno, pues aquí estamos, ponen claramente la curva en donde entramos al uso, al mal uso, el abuso también, y bueno, ya completamente pues los efectos deleterios para la salud, que serían, después de la manía tóxica por psicoestimulantes, una psicosis igual tóxica por psicoestimulantes, coma, y un colapso circulatorio, ¿no? Muy conocido, por ejemplo, en los casos de exceso de consumo de cocaína, ¿no? Parada cardíaca, ¿no? Sería como por ya en el máxima dosis o con mucha potencia. Entonces, bueno, básicamente se considera que hay que mantenerse en esta área, ¿no? En el wakefulness, de mantenerse despierto, eh,
y aumentar la cognición. Después que va aumentando la dosis, podemos encontrar todas estas circunstancias, ¿no? Que ya son deleterias. Bueno, del lado izquierdo Pero es la tenemos, dosis, ajá, que es la dosis, pero también puede ser el tiempo, sobre todo hasta psicosis. Ahí sí la temporalidad influye. No, pues sí, sí, está bien. no, sí, totalmente, Doc. Eh, el, aunque el cuadro ya está bastante actualizado, todavía podríamos decir que este espacio de aquí no se ha definido muy bien, ni tampoco tenemos el grupo de edad, podríamos decir, ¿no? O sea, todavía hay como que cierto debate en quién puede consumirlo, cuánto tiempo puede consumirlo, para qué, como que exactamente, como bien lo menciona Doc, puede ser que la persona pueda tomarlo cierto tiempo, vacaciones terapéuticas, etcétera, ¿no? Y para evitar el mal uso. En esta otra tabla ya estamos hablando del metilfenidato, para el TDA. Tenemos un score de los padres y un porcentaje de respuestas conceptuales y perseverancia, ¿no? Tenemos los síntomas core del TDA, inatención, hiperactividad, todos con mejoría. Todo con mejoría con el metilfenidato. Por decirlo así, es un medicamento que se posicionó y llegó para quedarse, ¿no? En este estudio no tan desactualizado, 2011, pero que son unos datos, pues, totalmente válidos, ¿no? Y completos de la eficacia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hacen como una revisión. Realmente, no, el artículo como tal es una revisión bastante amplia. Sí tiene sus componentes sistemáticos, pero también tiene elementos narrativos como la parte de la cocaína o lo que le mencionaba de las personas que lo consumen y hablan en los foros. Entonces es bastante amplio el artículo. En esta parte de la revisión ya un poquito más formal, pues bueno, todos los estudios que tiene el metilfenidato, por lo cual es la primera elección, ¿no? Mayor eficacia y muy buena tolerabilidad. Los derivados de anfetamina, bastante eficaces. La tomoxetina por ahí también. Clonidina, modafinil, es eficaz. La anfebutamona, este, tratamiento conductual, tiene bastante buena eficacia, se estudia bastante. Hay tratamiento de entrenamiento cognitivo, neurofeedback, la dieta también por ahí se ha utilizado. Y bueno, pues eh, con la dieta podremos hablar de ciertas cosas también, porque hay ciertos alimentos que tienen componentes psicoestimulantes, pero bueno, sería como que ir ampliando más Digo, ya los verás a el detalle punto. cuando veas TDA ahí en el instituto. Es de lo que más ven, entonces yo creo que Sí. ahí te vas a hacer ahí, te vas a foguear. Ahí ya sé, ahí ya nos extendemos, sí. Gracias, Doc. Bueno, y en esta tabla ya nada más las dosis y las preparaciones, ¿no? En México no tenemos Aderal, eh, tenemos Vivance y tenemos toda la gama de metilfenidato, desde pues, el metilfenidato hecho en México, ¿no? Tradea, hasta también podemos tener el Concerta, ¿no? Que es con su capa oro, ¿no? De liberación bifásica. Entonces, bueno, aquí están básicamente un pequeño resumen de lo que son los medicamentos y concordando con lo que usted comentaba, los picos de acción, aunque son no tan largos, no producen este rush, ¿no? Que haría la dependencia. Pero sí son bastante efectivos para, por ejemplo, los muchachos, antes de entrar a la escuela, el- van entrando y casi casi Sí, ya los les está haciendo efecto, despierta. ¿no? Por decirlo así. Sí, Exactamente. o sea, llegan despiertos, pero si te fijas, ese es el pico. Pero y la duración, Ujú. una duración que es más a la larga, digo, 4 o 5 horas, entonces te da la opción de volver a medicarlo a las 4 horas sin que tenga estos sub y bajas, ¿no? Que se mantenga estable el efecto ahí, sobre todo sobre norepinefrina. Sí.
Y gracias, Doc. Y por ejemplo, aquí el Concerta pues llega hasta las 12 horas para que puedan salir del ámbito escolar cubiertos, o está el de liberación prolongada de micropartículas, ¿no? Ya no profundicé en las composiciones de la ingeniería de las tabletas, pero también es muy interesante cómo son diferentes. Por ejemplo, el Vivans también son micropartículas, ¿no? Por eso se puede disolver y se produce su degradación y absorción a nivel intestinal. Entonces, cada uno, pues, como le mencionaba, estos medicamentos se siguen estudiando porque, pues, claramente son muy eficaces. ¿Qué más hay por acá? Bueno, algunos otros usos de la anfetamina, la narcolepsia también, ¿no? Este, súper necesario. Y por ahí sale el modafinil, armodafinil, que es el indicado para la narcolepsia, ¿no? Eh, Realmente sin tantos efectos como a nivel procognitivo o para el TDA, no se posicionó en ese lado, inclusive con poco potencial de dependencia o de abuso, se puede conseguir sin receta. Es un buen fármaco para lo que está indicado realmente, ¿no? Somnolencia excesiva, ese es como que por ahí algún artículo, esa sería una duda, Doc, por ahí también se comenta, ¿no? Por ahí vi la referencia. En algunas personas ya con esquizofrenia residual se puede usar un poco de modafinil para apoyar en los síntomas negativos. Sí, son series de casos, ¿no? Que están buscando que Sí, sean procognitivos al darles el modafinil, pero tienen que ser dosis bajas porque si das dosis estándar, se psicotizan. sí, sí, buscarle alguna otra utilidad en estas poblaciones. Y bueno, pues ya en esta tablita que es de Madusley, eh, nada más para remarcar que es la primera línea, ¿no? Metilfenidato de liberación inmediata, y de ahí ya se pueden ir cambiando las posologías. Entonces, y bueno, si tenemos acceso al Vivans, también se puede considerar como un medicamento este, de primera línea, ¿no? Con la ventaja de que puede hacerse este, diluir las micropartículas. Ujú. Y luego, bueno, pues aquí está la guía, recomendaciones y el razonamiento. Básicamente, estamos hablando de que las indicaciones hasta el momento siguen siendo para niños con TDA. Hay unas indicaciones para TDA residual también. Hay que también valorar los tics, hay que valorar este, alguna otra cuestión como de irritabilidad antes de utilizarlo. Y usted ya lo recalcó, principalmente que no haya antecedentes de cuadros psicóticos o del afecto, alteraciones del afecto, porque bueno, también podríamos presentar ahí una alteración, ¿no? Entonces, esto hay que estarlo monitorizando y esto es cómo utilizarlo. Y es lo que le mencionaba. Hay muchos artículos, bastantes. Eh, este, este fue interesante porque como que no hablan del tema como sin tapujos, ¿no? Eso fue lo que me llamó la atención. Es Sudáfrica. Allá sí pareciera que no les importó si lo hablaron como va. Y sí, es lo que dicen. Aquí ya están hablando de un dilema ético. Entonces, si el metilfenidato sirve para que algunos estudiantes de medicina tengan mejor rendimiento, entonces habría que valorar que todo el que quisiera pudiera tomarlo para tener mejor desempeño. Ellos ya llegan a ese plano. O sea, están asumiendo que los estudiantes lo están tomando y tienen sus pruebas. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan justo es, ¿no? Que algunas personas estén utilizando otros recursos y otras no? Ahí por ese lado van llegando. Ese es me pareció interesante esta versión. Y por ahí también sale muy limitados artículos de qué tan deleterio puede ser a largo plazo. Ninguno es concluyente. Todavía no hay conclusión al respecto.
sigue teniendo más fuerza, por ejemplo, hay otra corriente que ya no toco aquí, porque sale un poquito del tema, que es como para quitar la cocaína, utilizar los psicoestimulantes para poder ayudar a la supresión de la cocaína. Entonces, bueno, aunque puede ser que Sí, a largo... Lo, no te iba a decir que sí, lo que no escucho. hay estudios a largo plazo para este efecto, por eso es que no puedes indicarlo, ¿no? Si no tienes un estudio longitudinal dirigido a eso, pues la verdad solo son especulaciones de la mejoría que algunos reportan, porque falta que tengas la evaluación basal y la evaluación después de cierto tiempo para ver si se sostiene, y luego a largo plazo para ver si no es peor el usarlos al no usarlos, ¿no? Esa es una. Y la otra es que se han intentado utilizar como terapia de sustitución, como la metadona se usa para la heroína, usar psicoestimulantes para los Exacto. adictos sobre todo a crack, que es más difícil la dependencia. Que ya entrando al crack es muy difícil que la dejen, ¿no? Se buscan como opciones que sean como una reducción del riesgo. Tú, si sabes que el sujeto no va a mejorar, entonces le das este medicamento para que vaya abandonando gradualmente el hábito del otro. Pero esas son, como digo, estrategias de reducción de riesgo o terapia de sustitución, Sí, como le llaman los ingleses. sí. Entonces, bueno, podemos decir que tiene un, ya está establecido el adecuado y potencial uso del metilfenidato y los psicoestimulantes. Se están buscando más usos y también la gente los está conociendo, los está utilizando por su propia cuenta. Entonces todavía es un campo que está floreciendo y está trascendiendo el grupo de edad en el cual se, se había indicado con mayor fundamento, ¿no? Que sería como niños, adolescentes, ¿no? Entonces, es un medicamento o todas estas sustancias son interesantes porque tienen todavía una, una repercusión, ¿no? Aún, y eso también en la pandemia, ¿no? Porque la gente sigue trabajando desde casa. También por ahí va saliendo el tema, pero bueno, serían otras. Ok, será toda la parte de psicoestimulantes. Voy a entrar ya a procognitivos. Entonces, en resumen, tenemos tres, ¿no? Tres para uso de tipo eh, estimulantes directos y dos que son como más o menos como los estos para reducir la sedación. Entonces tienes el metilfenidato, que es el de primera línea, inmediato a largo plazo, la lisdexanfetamina, Vivance, ¿no? Como anfetaminas en México. Y luego tienes la atomoxetina como una opción no anfetamínica para TDA o para otras patologías, principalmente TDA. Y tienes los dos que son los que tienen esta molécula del modafinilo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El otro. Sí, 6-modafinilo y aflodipino. Siempre me equivoco. Pues estas dos que son medicamentos usados para los problemas de sueño, principalmente la hipersomnia, armodafinilo. Ajá. sí, Que son pues, diseñados para estos problemas de sueño. Si te fijas, la mayoría van dirigidos a esto, aunque muchos los han propuesto como estos que mejoran procognitivamente sin que sea una anfetamina. Y ahí estaría en contradicción con el artículo del British Medical Ethical que presentaste. Pues, que se habla de metilfenidato, ¿no? Los otros no, los que hacen casi sí. siempre como experiencia para mejorar el alerta es para evitar la somnolencia después de las guardias son estos. Y usan los dos, pero se ha usado como más, como se consiguen de venta libre, entonces es como muy fácil conseguirlos. Yo solo he visto un paciente que tenía abuso de armodafinilo, Oh, que se tomaba como 20 al día. Él decía que era para quitarse el sueño y para poder estudiar más. O sea, su búsqueda y en el ambiente que se veía era del ITAM. Constantemente se repartían entre ellos como para tener mejor rendimiento. Pero es algo, como dices al principio, anecdótico. sí. Nosotros tuvimos era una compañera de alguna otra especialidad que llegó, pero por abuso de anfebutamona. También tenía que eran, no sé, una dosis altísima, no sé, más,
que es 800, no sé si 800 o más, todo el día estaba consumiendo la anfebutamona. Empezó a entrar un poquito más, primero sí por la parte afectiva, y también mencionaba que le permitía disminuir el apetito y la concentración la aumentaba. Pero ella lo descubrió, bueno, esta persona lo descubre cuando ya tiene una dosis mucho más alta de la indicada, ¿no? Te ven más de 300, 600, y bueno, un poquito la estrategia fue la sustitución con metilfenidato para poder ir bajando la febutamona. También igual caso anecdótico de que de este, de ese medicamento no tan común, de su abuso. Bueno, aquí ya para entrar en la parte de procognitivos, básicamente, pues hay que entrar en lo que es el Alzheimer o la demencia. En este mapa de palabras, el Alzheimer, pérdida de memoria, confusión, enfermedad, ¿no? Neurología, cerebro. Es esta enfermedad que se comparte tanto con psiquiatría y neurología, ¿no? Es esta enfermedad que siempre estamos por ahí, ¿no? Siempre también se piensa mucho en los psiquiatras, por todas las complicaciones del comportamiento. Y bueno, pues aquí realmente inicio con estas gráficas que hablan de la utilización de procognitivos porque empieza a haber como tanto un aumento en la población con Alzheimer como también un aumento en el gasto en los fármacos para procognitivos. No profundiza si este gasto para el fármaco tiene que ver con los propios pacientes, sus seguros, las familias, etcétera, etcétera, pero sí se ha notado que ha habido un aumento en el mercado de estos fármacos, que es correlacionable con el aumento de los casos. Entonces, podríamos decir que estas personas pues están llegando a esta enfermedad, pero con un mejor poder adquisitivo, al menos, ¿no? Entonces, bueno, esto será como que el primer planteamiento de por qué estos fármacos están ahí, pues posicionados efectivamente, ¿no? Aquí, en esta imagen, es interesante porque vienen pues todas las vías de por qué se produce el Alzheimer, hipotéticamente hablando, desde la disminución de los receptores de insulina y toda la oxidación que producen hasta llegar a la cuestión del amiloide que empieza a dañar todo el cerebro, la alteración mitocondrial, la cascada nada más por sí misma del amiloide que se conecta con el colesterol y los receptores de insulina. Es muy, muy interesante en esta gráfica cómo todas estas vías fisiopatológicas explican la plausibilidad de la generación de la demencia ya actualmente, ¿no? Ya no quedamos bueno, pues se produce por estos amiloides y ¿dónde viene esto? Bueno, ya hay una explicación que poco a poco sigue desarrollando con mayor certeza y solidez y que también pues habla de la diana terapéutica, ¿no? Que finalmente también tiene un componente inflamatorio y el exceso de la acetilcolina, ¿no? Que es como un camino regular que se produce aquí. Entonces, bueno, ya aquí pongo las estructuras moleculares de los fármacos procognitivos. Tenemos el donepezil, galantamina, ribastigmina. Ya actualmente en el IMSS ya creo que nada más hay donepezil. Y en el ISSSTE hasta donde sé, hay ribastigmina, inclusive hay parches. Entonces, bueno, ahí sí hay un poquito más de estas opciones. Sí tenemos, sí tenemos donepezil, nada más. Y bueno, esta tablita es ya un poquito como más detallada en el sentido de esto es lo que produce, ¿no? Tenemos estrés oxidativo y entonces, bueno, con el donepezil vamos a atacar directamente, ¿no? Esta situación. Vamos a disminuir el estrés y vamos a aumentar el estatus antioxidante. Por lo tanto,
vamos a tener una reducción del deterioro cognitivo, ¿no? Y aquí está el camino común de la acetilcolina. Entonces, pues básicamente, esta tabla bastante simplificada permite ver cómo funciona el donepezil. Están entrando aquí múltiples segundos mensajeros. O sea, si me regreso a esta gráfica, estamos hablando de muchas vías de fisiopatología. Pero bueno, para poderlo agrupar, hablaríamos de que este es el mecanismo de acción, que básicamente va a atacar el estrés oxidativo. Pero Y ¿cómo? bueno, ¿Qué hace, por también, ejemplo, en la acetilcolina? ¿Qué hace el donepezil sobre la acetilcolina o la acetilcolina o la acetilcolinesterasa, ¿no? Que sería la enzima que degrada la acetilcolina. O sea, ¿qué es lo que hace para favorecer o para hacer un procognitivo? sí, bueno, básicamente lo que hace es inhibir la acetilcolinesterasa, ¿no? Ajá, o Y sea, hace que la entonces enzima tenemos que más, degrada la acetilcolina no trabaje, por lo tanto se va a acumular más la acetilcolina. Y esto teóricamente va a mejorar la memoria, ¿no? Porque la memoria es la que se asocia principalmente a funciones de la acetilcolina. Bueno, claro, también lo motor y eso, pero a nivel cognitivo, ¿no? Y sí, o sí, sea, totalmente, la idea estructural es que lo más afectado en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias es la memoria, ¿no? Que vemos después ya en casos graves la afectación en praxias y en otras cosas. sí, totalmente dentro de la línea que menciona, doctor. Inclusive, cuando hago la búsqueda, por un lado, en el MADUSLE, se van más hacia el lado de alteración del comportamiento. Entonces utilizamos más antipsicóticos, utilizamos esta parte, porque bueno, la memoria está alterándose, pero también las partes de comportamiento. Entonces, Claro. Y esa es como la parte conductual de la enfermedad. sí, Pero lo triste es que solo te sirve en un periodo de tiempo breve, ¿no? Bueno, breve puede ser 2, 3 años, hasta 2, 3 años. Y luego ya no sirven. Tienes que cambiar a una segunda línea. sí, sí, justamente ese fue a lo que enfoqué la búsqueda, porque sí, han probado ahorita le voy a presentar los artículos donde se ha probado la eficacia, pero sí, llegan hasta un par de años. Todavía puede ser que haya la posibilidad, como bien lo mencionaba ya con los estudios longitudinales, que a largo plazo prueben mayor eficacia en el tiempo. Ahorita, hasta el momento, se considera los 2 años. Y tienen como que ahí el argumento de que si no se inicia de manera temprana, esto hace que su efecto sea por menos tiempo. Eso sería uno de los argumentos que tiene sentido dentro de la plausibilidad, porque ya se perpetuaron estos mecanismos de estrés oxidativo, ya la acetilcolina pues ya no se está produciendo, por decirlo así, ¿no? Aquí nada más estamos inhibiendo su degradación, pero si de entrada ya no la tenemos, teóricamente pues, aunque tomemos estos inhibidores, no, No va a tendríamos que funcionar. obtener acetilcolina, ¿no? El, también tiene otros mecanismos hipotéticos que son a nivel de receptores nicotínicos, eh, o de esta vía, pues. El donepezil trabaja con estos receptores nicotínicos y van a detener toda esta cascada como de estrés oxidativo y de la fosforilación de tau. Entonces, pareciera estos dos caminos. Por un lado, inhibimos la degradación de la acetilcolina y por otro lado también trabaja con el receptor nicotínico. Ese podría ser el efecto que se debería buscar tal vez a largo plazo. Más o menos es lo que ahorita se podría este, hablar un poquito de esto del donepezil, que es como que uno de los más posicionados de los tres. Aquí están todas sus características. Es el más potente al nivel de la inhibición de la enzima que degrada la acetilcolina. Su vida de media y su eliminación en 70 horas es buen fármaco. Este,
La dosis se mantiene de 5 a 10 miligramos, aunque la dosis a nivel de miligramos sea baja, esto no se traduce tanto en el precio. Realmente el precio sí es relevante. Y bueno, dentro del esquema, ¿no? También de lo que consideraríamos para una persona con Alzheimer, ¿no? A lo mejor que tenga que estar con un cuidador, etcétera, ¿no? Entonces, dentro del esquema económico sí puede llegar a impactar, ¿no? Sin hablar de alteraciones del comportamiento que de entrada sí van a requerir un fármaco, por decirlo así. Y básicamente los efectos secundarios son como gastrointestinales, se pueden ir dosificando, eso es similar en todos. También produce la salivación, también produce como un poquito la sedación y lagrimeo, ¿no? Que es por la acetilcolina, ¿no? Y el único que tiene como una presentación a nivel de parche sería la ribastigmina. Entonces, básicamente eso es como que los fármacos son, podríamos decirlo, similares y se utilizan de una manera práctica. Ok, el donepezil no solamente podemos ocuparlo en el sentido del Alzheimer o la demencia clásica, sino también pues en la que ha repuntado, que es lo vascular. Eh, Tiene también efectos y esto podría explicarse a nivel de plausibilidad por sus efectos antioxidantes, ¿no? Y como de lo que mencionaba, que detiene esta cascada de degradación neuronal. Y bueno, aquí podemos observar, pues, claramente el efecto comparado con placebo. Inclusive hay una mejoría mayor con 10 miligramos en la línea de arriba. Todo es significativo. Hasta 24 semanas en personas con demencia vascular. Entonces, utilizan esta escala de alteraciones cognitivas y una escala de funcionamiento en el cual también hay un buen resultado, aunque, bueno, no logra mantenerse arriba de la línea basal. Digamos que mantiene a las personas, pero sí el deterioro, al menos aquí, ya a 24 semanas sigue progresando, ¿no? Ya por los daños estructurales de lo vascular. Entonces, este artículo es interesante, es multicéntrico, bastante potente, posicionando muchísimo el donepezil, ya no solamente en Alzheimer, sino en vascular. Hay una revisión exhaustiva de Cochrane, padrísima, 300 hojas, eh, muchísimos, agruparon todos los estudios con tablas muy, muy explicativas. Realmente aquí solo traigo las conclusiones porque es un tema totalmente de estudio. Y bueno, ellos concluyen que hay una calidad de evidencia moderada con personas con demencia moderada, este, y también de moderada severa. Entonces, bueno, se puede utilizar en este rango de periodos de 2 a 24 semanas, como el artículo previo, ¿no? Que será como que el mayor, la mayor evidencia. Entonces, hay buenos efectos a nivel cognitivo en las actividades de la vida diaria y finalmente a nivel clínico global. Entonces, también hay una evidencia que puede ser no tan caro comparado con, eh, o sea, si utilizamos placebo y donepezil y lo metemos en los costos globales de lo que requiere una persona, puede ser que tengamos un beneficio de costo-beneficio, nos va mejor. Entonces, bueno, ese es como que el planteamiento que da Cochrane, como recomendando la utilización ¿no? A nivel de costo-beneficio. Los beneficios de 23 miligramos por día no son mayores a los de 10 miligramos. Entonces, eso también es positivo. Nos mantenemos en un rango de dosificación de 5 a 10, no hay que utilizar más dosis y obtenemos ciertos beneficios. Entonces, esa sería como que el posicionamiento de Onepezil y bastante, bastante fundamentado. Muy, 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 muy interesante ese artículo. Ribastigmina.
La ribastigmina, bueno, pues la ribastigmina en este artículo que pongo aquí, como bien se puede observar ahí, son como algunas perlas, ¿no? La ribastigmina ha demostrado que puede tener eh, algunas otras utilidades, como por ejemplo en Parkinson, ayuda como a disminuir las caídas. Podemos ver que estos cognitivos se van posicionando, donepezil en demencias, tanto Alzheimer como vascular. Ribastigmina podríamos buscar en Parkinson para también evitar las caídas. Eh, Esclerosis múltiple. Y aquí es interesante. Tanto en Parkinson como en esclerosis múltiple parece ser que no tienen efectos cognitivos, no tiene efectos cognitivos la ribastigmina, pero sí ayuda en cuestiones como de en Parkinson de la marcha y en esclerosis múltiple pareciera la idea era lo cognitivo, pero no fue tan potente, por decirlo así. Y bueno, pues también en cuerpos de Lewy, ok, entonces estamos dando todo el campo de la demencia, ya será ahí la ribastigmina, tal vez una recomendación. Tiene efectos cognitivos evaluados con exámenes computacionales, Stroop Proof, etcétera. Eh, y bueno, pues un 30% comparado con placebo. Y también, bueno, pues pareciera que tiene efectos, sí, neuropsiquiátricos, disminución de la ansiedad, disminución de las alucinaciones. Entonces, bueno, como le mencionaba, doctor, si hay la posibilidad de que una persona tenga el acceso a los parches de ribastigmina, pues sería una buena recomendación, ya con bastante evidencia. También tiene una revisión de Cochrane, también extremadamente fundamentada, aunque el donepezil sí es el más amplio. Entonces, la ribastigmina es de 6 a 12 miligramos, 9.5 transdérmico. Los parches transdérmicos hay de 4 punto y algo, entonces, bueno, se pueden usar 2, etcétera. Se utiliza para Alzheimer, moderado, y es con mejores resultados a nivel cognitivo comparado con placebo en las actividades de la vida diaria. Y bueno, sí se menciona que los efectos son realmente pequeños. Hay un beneficio en la cuestión general, ¿no? La mejoría clínica general. Y bueno, pues Y que es otro fármaco no como hay- muy importante, ¿no? La ribastigmina. Oye, Víctor, tengo clase ahorita, tengo otra clase que ya sí, empezó. doc. ¿Cómo le Ok, hacemos? entonces aquí, sí, claro, doctor, ya le puse aquí, realmente, ya le estoy, déjeme cerrar esto. Creo que ya nos faltaban como tres, pero de todos modos, como le tengo que presentar La el tablita. cuadro, ¿no? Con calma. Dígame cuándo nos vemos, doctor. Usted dígame. Si quieres, nos vemos. Puede ser la siguiente semana. Y acabamos con los que te faltan. A lo mejor te falta ¿cuál te falta? Memantina, ¿no? Me mantiene nada más. Y ya, y si quieres yo veo algo de anticolinérgicos o no, y vemos el cuadro, porque faltarían unas cositas Sí. como, pues, a lo mejor los nombres comerciales o algo que les pueda ser útil para la práctica clínica. Pero lo Oh, vemos si ok. quieres la próxima semana. Yo se la mandé la tabla. Sí. Si te veo algún momento y me da alguna otra recomendación, yo la voy Va, agregando. te la mando Mientras voy por a correo, poner te los nombres mando comerciales. las observaciones, si te parece. ¿Va? No, le agradecería, doctor. Bueno, que esté muy bien. Gracias, doctor. No, al contrario. Hasta luego. Bye.